Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Espero Buenos se días. encuentren muy bien. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Es ya pues el tercer evento que tenemos enmarcado específicamente en el tema de pueblos indígenas. Me presento en primera instancia, mi nombre es Yanori Rojas Morales. Yo soy del territorio indígena de Boruca y colaboro para el proyecto Pagos Basados en Resultados de la Estrategia Nacional RED como especialista en territorios indígenas. En esta ocasión tengo el agrado y el enorme honor también de moderar esta charla para ampliar un poco más acerca de lo que ya hemos venido conversando en estas dos sesiones anteriores en el marco de este ciclo de capacitaciones. Para el día de hoy abordaremos un tema crucial y creo que también un tema que ya tiene mucha trayectoria en el marco de la estrategia RED, que es específicamente la formación de personas mediadoras culturales durante todo un proceso nacional. Para esto, bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Ya no recuerda grabar. Creo que hay unos problemas técnicos para poder grabar y presentar al mismo tiempo, pero entonces voy a proceder con algunas indicaciones generales para este evento. Como saben, este módulo fue denominado Acercamiento Culturalmente Pertinente en el Trabajo con Pueblos Indígenas. Esta ya es la tercera sesión. Dentro de algunas normas de convivencia virtual, se encuentra, bueno, que en la ventana, junto al chat, digamos, junto a donde está su nombre, favor renombrarse con el nombre completo, más la institución, ¿verdad?, a la que representan o de la que forman parte. Favor durante la sesión silenciar los micrófonos y apagar las cámaras para también reducir tal vez cargas de datos, ¿verdad?, en personas que están lejos, pues conectadas en esta sesión, y pues los micrófonos para no tener interrupciones. Además, para repasar un poco la agenda, bueno, unas primeras palabras, vamos a tener unas primeras palabras de María Elena Herrera, directora de la Secretaría RED. Y bueno, después pasaríamos a pues las palabras de Elena Florian, que es en este caso quien nos acompaña y quien va pues a ampliarnos más sobre este tema de la mediación cultural como un proceso de participación en torno a la construcción nacional de la estrategia RED. Y bueno, después pasaríamos a una sesión de preguntas y de cierre. Para presentar a Elena, bueno, Elena en la actualidad, Elena Florian se desempeña como consultora nacional e internacional en temas asociados a mitigación y adaptación al cambio climático. Su formación profesional inició en ecología tropical y posteriormente en agroforestería tropical del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE.
donde laboró como especialista en mitigación en sistemas forestales y agropecuarios. Ha desarrollado una amplia experiencia en procesos de inclusión social en el marco del desarrollo de políticas públicas y planes de acción vinculadas al sector forestal y al cambio climático, así como una amplia experiencia en procesos de fortalecimiento de capacidades con diferentes actores a nivel institucional, de la sociedad civil, y en este caso, pues lo que nos convoca hoy día, ¿verdad?, que es pueblos indígenas, grupos de mujeres, entre otros. Su trayectoria profesional se ha enfocado principalmente en temas asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático en sistemas forestales, agropecuarios y más recientemente en planificación territorial. Finalmente, ha brindado asesoría y acompañamiento técnico en el fortalecimiento de procesos de inclusión social en las estrategias nacionales de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, REDD, en varios países de Latinoamérica, incluyendo la Estrategia Nacional REDD de Costa Rica. Y bueno, cabe mencionar que ella formó parte del equipo técnico que apoyó y acompañó en sus inicios al Programa Nacional de Mediadores, el cual estuvo vinculado al proceso nacional de la Estrategia Nacional REDD con pueblos indígenas. Bueno, seguidamente, pues vamos a tener las palabras de María Elena Herrera. María Elena, como recordarán, es ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector privado y público. Ha trabajado en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, entidad del Ministerio de Ambiente y Energía, por más de 17 años en el desarrollo de proyectos de captación de recursos financieros adicionales para el programa de pagos por servicios ambientales. También participa en el desarrollo de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero en el sector FOL y en la comercialización de servicios ambientales bajo convenios y alianzas público-privadas. Además, actualmente es la coordinadora de la Estrategia Nacional REDD. Ha llevado a cabo los procesos sociales de la estrategia, incluyendo aquí el tema de salvaguardas, género y pueblos indígenas. Es co-creadora del Plan de Acción de Género para la Estrategia REDD, uno de los primeros 5 planes a nivel mundial para abordar el cambio climático con acciones basadas en la naturaleza. De esta forma y como digo, con el honor de contar con Elena, Elena Floria y también con María Elena Herrera, le doy el pase a María Elena para la apertura oficial. Muchas gracias. Gracias, Yanori. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar hoy acompañándonos en esta serie de capacitaciones que se han venido organizando desde el marco de uno de los proyectos que tiene la Estrategia Nacional REDD, que es el proyecto de pago basado en resultados. Para mí también es un honor que Elena hoy nos acompañe. Elena ha sido una de los pilares en el proceso de llevado adelante por parte de la estrategia cuando se inició todo un proceso del cual ahora les van a comentar. También quiero darle las gracias al equipo que hoy nos tiene aquí a todos reunidos. Para contextualizar un poquito la situación, desde que se empieza a formular la estrategia en el 2008, tenemos que realizar un acercamiento con las comunidades indígenas y desde aquí viene toda una serie de procesos en los cuales muchas de las personas que estamos ahí desconocíamos cómo acercarnos precisamente, y por eso es tan importante ese acercamiento con los pueblos indígenas. En el 2010, cuando hacemos el primer análisis de evaluación estratégica social y ambiental, nos damos cuenta que tenemos que desarrollar todo un proceso con ellos que no habíamos contemplado y que hasta ese momento, cuando nos sentamos en una mesa con los 24 territorios, con representantes de los 24 territorios indígenas, nos dimos cuenta del gran trabajo que se avecinaba. Primero porque ellos tenían muy claro su participación en el proceso y cómo querían verse, y a partir de ahí construir todos los procesos sobre los cuales podíamos abordar los temas y abordar el acercamiento con los representantes de los pueblos indígenas.
Entonces, revisando el marco metodológico, el marco internacional de aplicación legal y jurídico, nos dimos cuenta que había que cumplir con un proceso en el cual tenía que respetarse el consentimiento libre, previo, informado. Y esto arranca con 3 pilares súper importantes en la estrategia, que fue la institucionalidad. La institucionalidad, ¿por qué? Porque había un interlocutor directo con los pueblos indígenas, había una relación directa que se había empezado a dar desde 1997 con el programa de pago de servicio ambiental, y le designan a FONAFIFO esta interlocución con los pueblos indígenas. Y entonces empezamos este proceso de acercamiento. El otro tema importante fue el eje temático. A los pueblos indígenas había 5 temas especiales sobre los cuales querían trabajar, y eso permitió también marcar la ruta de trabajo sobre los cuales se avecinaban los años en el proceso de consulta, dividido en 3 fases: información, preconsulta y consulta. Y entonces, y formas culturales de los indígenas, respetando la legislación. Y por eso en la participación hay 2 actores, como ese ente administrador al cual hay que pedir permiso para entrar, y el otro más importante aún son las comunidades y los líderes dentro de sus territorios. Entonces, se hace todo un proceso metodológico para poder trabajar con ellos bajo esos 3 pilares. En ese técnicos era manejar conceptos como red y todo lo vinculado a red bien complejo. Cómo nosotros íbamos a externar a los territorios dichas situaciones o dichos componentes. Y es ahí cuando nos damos cuenta que ya en el 2012 había un proceso con el CATIE y con la RIPCA en Caribe, de crear todo este concepto de mediadores culturales en otro proyecto que estaban trabajando, y fue que retomamos este tema y nos apoyamos para poder tener personas indígenas que no necesariamente tenían que tener un título, pero tenían la habilidad de comunicar en su idioma la información que nosotros queríamos bajar a las comunidades. Y entonces se monta toda una red, un trabajo súper interesante, bien preparado por el CATIE, para que nosotros pudiéramos fortalecer todo este tipo de líderes y lideresas en los territorios indígenas que nos ayudaran a bajar todos esos conceptos de cambio climático, red y demás acciones que vinculaban estos temas en los territorios. Y ahí es donde surge todo el programa de mediadores culturales, en el cual Elena es una pieza ahí que fue bastante de apoyo para nosotros en este proceso de capacitación de los mediadores. Y de ahí también el resultado tan exitoso, con más de 140 mediadores capacitados en todo el proceso de desarrollo y construcción de la estrategia. Entonces yo no me voy a extender más. Voy a darle la palabra a Elena para que les cuente toda la historia, y agradecerles de nuevo la participación y el acompañarnos hoy en este proceso tan importante. Nosotros seguimos apoyándonos en los mediadores culturales. De hecho, una parte muy interesante de este proceso podría ser sistematizar en qué han servido apoyando estos mediadores, porque conocemos que han sido usados hasta por el Ministerio de Educación Pública o por la Caja Costarricense de Seguro Social ahora con la pandemia del COVID para bajar información. Entonces, estos procesos se convierten en procesos muy importantes dentro de los territorios indígenas. Buenos días, muchas gracias, y le doy la palabra a Elena. Estás en mute. Ahora sí me pueden escuchar todos y todas. Más bien, muchísimas gracias, María Elena, gracias, Yanori,
También quiero extender un agradecimiento muy especial también al proyecto Red, pago basado en resultados. Y en realidad es un honor para mí también compartir con tanta gente, con colegas, amigos inclusive, que veo yo aquí presente también. Y para mí es importante poder compartir más que todo los detalles de un proceso que, bueno, que inició hace ya varios años, pero que sin duda alguna está generando un impacto muy importante en estos procesos, que es el tema de mediación cultural. Entonces voy aquí aquí, ya. Entonces, ¿pueden ver toda la presentación en este momento? Ok. Solo para comentarles a todos ustedes, como Yanori mencionó, mi formación comenzó al inicio en temas más de biología, ecología tropical. Siempre ha sido mi interés de trabajar con el sector forestal. Ya con el tiempo, yo me fui dando cuenta la importancia que es la inclusión social para el manejo de los recursos forestales en general. Entonces, poco a poco, con el trabajo, con intereses personales, me fui incorporando en otros ámbitos de acción y realmente toda esta experiencia desarrollada en la mediación cultural parte más que todo de esas vivencias, experiencias que he tenido en campo compartiendo con tantas personas en tantos territorios y prácticamente con todos los pueblos indígenas a nivel del país. Entonces, el tema de mediación cultural realmente es ha sido un elemento muy importante para la construcción de la Estrategia Nacional Red. Pero en este proceso que les voy a contar, creo que uno de los primeros temas que tenemos que tocar y entender es la importancia que tiene la mediación cultural. Entonces, si bien ha sido un tema muy importante para el proceso de la construcción de la Estrategia Nacional Red, la mediación cultural también es una herramienta muy importante para trabajar con diferentes, inclusive grupos sociales. Entonces, territorios indígenas, pueblos indígenas es uno de esos grupos sociales bastante importante. Entonces, es una herramienta que es muy útil y muy práctica para poder desarrollar trabajos con pueblos indígenas. Y bueno, y voy a explicar un poco estos componentes, ¿verdad? De qué se trata y un poco las características. ¿Qué es un mediador cultural? Puede ser cualquier persona, cómo trabaja todos estos elementos y las interacciones que hay. Y posteriormente voy a enfocarme un poco más como en toda esa línea histórica, ¿verdad? Que hemos estado de alguna forma también apoyando con el proceso de mediación cultural en los territorios indígenas y cómo esto se vincula también con la Estrategia Nacional Red. Y bueno, y además destacando también la importancia que tiene esta herramienta para fomentar, para fortalecer procesos participativos con este actor tan importante que son los pueblos indígenas, y también como esta herramienta también ha influido mucho en la incidencia política, ¿verdad? No solamente en el diseño de políticas públicas, como lo hemos visto, sobre todo en este caso con el sector forestal, pero también genera incidencia política para otros sectores también que son relevantes también para los pueblos indígenas. Y bueno, les voy a contar un poco de algunos de los retos que hemos tenido, lecciones aprendidas. Yo estuve muy involucrada en este proceso inicial, que era justamente una de las grandes necesidades que surgió a la luz del tema de Red, y no he estado así como muy actualizada con por lo menos con los últimos 2 años, pero bueno, mi esperanza es también que ahí los procesos también vayan caminando de la mano y eso es parte
el objetivo de estas sesiones es de poder continuar fortaleciendo estos procesos que son tan importantes en estos temas. Entonces, para comenzar, creo que para hablar de mediación cultural tenemos que tener claro qué significa el término mediación cultural. Entonces quería hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Tal vez, Janori, si me puedes apoyar ahí porque no puedo ver el chat. Quería pedirles a ustedes si tal vez me puedan escribir una palabra o una frase, la primera palabra que se les venga a la mente cuando escuchan la palabra mediación cultural. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Entonces aquí un par de minutitos para que puedan escribir en el chat. Y tal vez si Janori ahí me puede apoyar nada más leyendo lo que la gente está escribiendo. Sí, claro. Yo te voy haciendo lectura de lo que vaya entrando. Gracias. Sí. Entonces, sí, ¿qué es lo que se les viene con el tema de mediación? Ok, hay dos reacciones. Articular es una palabra y la otra es puentes. Puentes, ok, me gusta mucho esa palabra, ok, ¿alguna otra palabra? Los invito a que pongan más palabras, de eso se trata, vamos a construir este proceso de forma conjunta. Esa es la base de la mediación cultural. Interculturalidad. Ok, muy bien, excelente. Johan Córdoba dice mecanismo o herramienta para el abordaje social. Ajá. Guillermo Alvarado dice interlocutor. Ajá. Ariana Sánchez, entendimiento. Entendimiento. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra palabra? Katy Piedra, ajustar o adecuar formas, metodologías, procedimientos para procurar la comprensión de dos perspectivas distintas. Stephanie, respeto. Heiner Blanco, diálogo de saberes o conocimientos. Ajá. Milena Gutiérrez de SINAC dice empatía. Ariana Sánchez, comunicación. Ok, wow. Es emocionante cuando la gente va anotando todos estos elementos porque cada uno de estos elementos forman parte de todo este proceso de mediación cultural. ¿Alguno más que llegó a última hora? Enlace, el último. Enlace, ok, perfecto. Entonces aquí tengo también anotado lo que cada uno de ustedes mencionaron. Y bueno, cuando hablamos de mediación, pensemos en estas dos palabras. Mediación, ¿qué significa mediación? Mediación me da como esa impresión de estar en medio de algo, ¿verdad? Y desde el punto de vista del tema de, bueno, muchas veces se dan conflictos. A mí no me gusta usar tanto la palabra conflictos porque eso denota como que, bueno, que la gente se está peleando y que es cierto, ¿verdad? Pero yo, en lugar de conflictos, nosotros utilizamos más la palabra controversias. Pues sabemos que en este mundo tenemos diferentes personas, tenemos diferentes puntos de vista y a veces no estamos de acuerdo con la visión, ¿verdad? De cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, surgen diferencias. Entonces, estas diferencias las llamamos controversias, ¿verdad? Y básicamente, cuando hablamos de mediación, es que buscamos la forma de resolver una situación en particular. Y para eso está un mediador. Básicamente, ese mediador es responsable de poder escuchar a la gente, de poder generar canales de diálogo, comunicación, para poder escuchar los diferentes puntos de vista y también encontrar, negociar más de interés para todos, básicamente.
Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, lo que buscamos con la mediación cultural, como algunos de ustedes mencionaron, es mejorar la comunicación. Entonces, es una herramienta de comunicación, ¿ok? Y lo que buscamos es mejorar esa relación y esa integración, esa interacción entre diferentes personas. Y cada persona tiene su personalidad, su carácter, sus diferencias en puntos de vista, ¿verdad? Entonces, inevitable las controversias, ¿verdad? Que puedan surgir sobre cualquier tema. Pero un elemento importante que diferencia de un mediador, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mediador cultural, es que integra valores culturales y medios de comunicación diferentes que van más acorde a su propia cultura y a su propio territorio, ¿verdad? En este caso, digamos, para los pueblos indígenas es un elemento muy relevante en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, generar espacios de diálogo con diferentes actores, y cuando hablamos de actores estamos hablando de representantes, ¿verdad? De organizaciones, de instituciones, etcétera, que en este caso, si lo vemos desde la perspectiva de pueblos indígenas, pues hay un territorio abarca pues muchos actores diferentes en este proceso, ¿verdad? La ADI puede ser un actor relevante, hay también estructuras tradicionales de toma de decisión, otras organizaciones locales que juegan un papel muy importante en la gobernanza del territorio. Entonces, es importante poder generar y facilitar esos espacios de diálogo. ¿Por qué es importante? Porque muchos de las controversias o conflictos, ¿verdad?, que se dan es porque no nos entendemos. Y también mucho va asociado también al tema de estereotipos y prejuicios, ¿verdad?, que lamentablemente pues se dan, y muchas veces se dan porque totalmente desconocemos el contexto local, cultural, territorial, donde viven las comunidades. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es realmente conocer bien a la gente, a la cultura, conocer cómo se toman las decisiones a nivel del territorio. Son elementos claves en un tema tan importante como la mediación cultural. Y además, si nos comunicamos bien, informamos bien a la gente, nosotros estamos reduciendo esas posibilidades de generar controversias o conflictos, ¿verdad? Y pues la idea es poder ir negociando esos temas que son de relevancia e importancia para una comunidad, ¿verdad? Y generar ese compromiso social, no solamente a nivel de un territorio, sino también a nivel de las diferentes instancias, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando también esa articulación de los procesos a diferentes escalas. Entonces, sin duda alguna, el territorio es un elemento importante, ¿verdad? A nivel de escala local, y tenemos que ir pensando en cómo articular esos procesos con instituciones, con la gente, ¿verdad? Como organizaciones, etcétera. Ahora, el tema de cultura, y aquí bien uno de ustedes lo mencionó, ¿verdad? El tema intercultural. Entonces, es importante para nosotros entender por qué es tan importante la cultura. Existen muchas definiciones de cultura. La UNESCO la define como ese conjunto de elementos espirituales, intelectuales, de saberes, de conocimiento, de aspectos ligados a la parte afectiva, ¿verdad? Que mucho va ligado también al tema de las creencias, tradiciones, ¿verdad? De un grupo social en particular. Y si lo vemos de forma muy general, pues pensemos en la cultura a nivel de Costa Rica. O sea, Costa Rica es muy diferente, la cultura de Costa Rica es muy diferente a la cultura de Guatemala o a la cultura de Estados Unidos o Canadá, la cultura de África. Entonces, es una forma, de cierta forma, la cultura es una forma diferente de mirar al mundo. Y
Y es importante conocer cómo la gente ve el mundo de esta forma, porque muchas veces nosotros desconocemos elementos muy esenciales para entender esa interacción social que se da en un sitio en particular. Entonces, obviamente la cultura está compuesta por personas, todos somos únicos de cierta forma, con nuestra propia personalidad, nuestra propia opinión, y cada uno pues ha crecido o se ha formado, ¿verdad? Desde su familia y ha tenido diferentes etapas de formación que generan impactos a la hora de tomar decisiones. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman en un país, en Costa Rica, va a ser muy diferente a las decisiones que se tomen a nivel nacional en comparación con otros países, porque cada país vive una realidad y un contexto totalmente diferente. Entonces, esa mirada global es importante verla para realmente relacionar eso con el elemento cultural dentro de nuestro país. Entonces, es importante de alguna forma interactuar, ¿verdad? Con todas estas culturas diferentes porque de cierta forma nos amplía el horizonte de conocimiento, de alguna forma nos mejora también esas relaciones de interacción entre diferentes grupos sociales y lo más importante es que vamos identificando esos elementos en común que de cierta forma nosotros tenemos, ¿verdad? Y que tenemos interés de poder construir de la mano. Entonces, hoy en día, digamos, con un reto tan importante como el tema del cambio climático, ya no podemos ver los procesos de toma de decisión de forma aislada. Tenemos que pensar de que todo lo que nosotros hagamos hoy aquí en este mismo país, aquí mismo, tiene un impacto a nivel global. Y entonces el tema de fortalecer las relaciones con diferentes actores comienza a tener una relevancia más importante en estos procesos. Y de ahí es la importancia también de poder aplicar este enfoque intercultural también con el trabajo con los pueblos indígenas. Entonces, cuando incorporamos a la mediación cultural, bueno, cuando hablamos intercultural, nos referimos de que estamos interactuando entre diferentes culturas. Y aquí en Costa Rica lo podemos ver, o sea, tenemos la cultura del Valle Central, ¿verdad? Aquí el Valle Central es muy diferente a la cultura de Guanacaste y sin duda alguna va a ser muy diferente a Limón, va a ser muy diferente a Talamanca. Entonces, tenemos diferentes culturas dentro de nuestro país y cada cultura tiene su razón de ser. Entonces, cuando vemos las culturas, tenemos que valorar esa diversidad cultural humana como algo positivo. Y cuando lo vemos de forma positiva, pues eso significa que tenemos que valorar esas culturas que nosotros tenemos. Tenemos que darle un nivel de, aquí el componente de horizontalidad, pues cada quien tiene sus saberes y su conocimiento. Y eso no significa que alguien con un doctorado sepa más que alguien en una comunidad, ¿verdad? Simplemente son formaciones de conocimiento que son diferentes. Y debe haber como un proceso de aprendizaje mutuo desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de que en estos procesos de mediación cultural lo que buscamos es no generar esas diferencias de visión, sino que ir viendo cómo podemos ir construyendo algo positivo sin perder de vista esos aspectos comunes, pero también esos aspectos que son tan importantes para los pueblos indígenas, ¿verdad? Que incluyen sus orígenes, su cultura, sus tradiciones, su nivel educativo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La edad, ¿verdad? También, etcétera. Y bueno, la idea de estos procesos es que promuevan esa igualdad de condiciones entre todas las personas con las cuales nosotros interactuamos.
de forma individual o de forma interactiva. Y para esto, cuando nosotros promovemos estos espacios de discusión, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta las diferentes percepciones, tenemos que tomar en cuenta pues los idiomas, ¿verdad? Porque y algunos hablan español, otros no hablan español o les cuesta mucho entender el español, por ejemplo. Todo lo que es el tema de la interpretación, ¿verdad? El uso cultural, el uso suelo cultural, sus tradiciones, ¿verdad? Símbolos, usos y costumbres, ¿verdad? Inclusive creencias. Entonces, si, bueno, uno que viene de afuera, uno no conoce muchos de estos elementos y yo creo que un elemento muy importante cuando comenzamos uno a trabajar con pueblos indígenas es que es necesario tener esa apertura, ese interés de poder entender, conocer y construir la confianza de estos procesos de forma conjunta. A mí me encanta esta diapositiva porque de cierta forma nos hace ver que todo es relativo dependiendo de cómo nosotros miremos un problema, básicamente. Y cada pueblo, cada persona, cada grupo social tiene una forma de ver las cosas diferentes. Entonces, tal vez para un escarabajo, una piedra es un obstáculo tan grande que es imposible pasar para el otro lado. Pero quizás al otro lado, eso es otro escarabajo pensará, bueno, un puente es una oportunidad para cruzar el otro lado de un sitio. Y por ejemplo, todas estas miradas aportan un elemento importante que muchas veces nosotros no lo vemos por nuestra misma formación que hemos tenido como individuos. Entonces, por eso es importante como tener esa apertura grande de poder trabajar con diferentes grupos sociales, ¿verdad? Como es el caso de pueblos indígenas. Entonces, esto es lo maravilloso de nuestra diversidad cultural. Y en este caso, Costa Rica es un país privilegiado porque tenemos 8 pueblos indígenas que tienen sus propias tradiciones, culturas, saberes, y eso forma parte de nuestra identidad cultural como costarricenses también. Y lamentablemente nosotros muchas veces no valoramos porque nosotros desconocemos mucho de esa parte de Costa Rica. Entonces, por eso es importante poder generar ese esfuerzo de poder interactuar con la gente. Y sabemos que todos esos conocimientos o saberes que nosotros tenemos o que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas, pues varía mucho, ¿verdad? Tenemos a los adultos mayores que tienen un gran conocimiento, ¿verdad? De diferentes temas a través de sus experiencias. Tenemos las nuevas generaciones, ¿verdad? Los niños que están ansiosos de aprender y lamentablemente pues vemos una situación de gran preocupación, sobre todo con los pueblos indígenas, que es tema de toda esta erosión o pérdida cultural que se están dando. Entonces, de alguna forma hay que ir empoderando a las nuevas generaciones para poder continuar, fortalecer y valorar ese legado cultural que forma parte de nuestras costarricenses también. Y bueno, también tenemos legados culturales de otros países también, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es importante valorar lo que realmente nosotros tenemos y el aporte que cada persona puede dar en estos procesos. Y bueno, en el caso de Costa Rica, tenemos 8 pueblos indígenas y bueno, 24 territorios indígenas, como lo mencionó María Elena.
Y bueno, parte de este proceso es que cada pueblo indígena tiene su propia cultura, sus propias tradiciones, que son muy diferentes a lo que nosotros, los que vivimos fuera de los territorios indígenas, conocemos, básicamente. Entonces, un mediador cultural, hay alguien que siempre me pregunta, bueno, un mediador cultural es... o sea, si yo trabajara, digamos, bueno, si yo estoy en un territorio indígena, la gente me pregunta, bueno, si alguien de afuera podría ser un mediador cultural, la respuesta sería no. Un mediador cultural es el que conoce su contexto local. Y básicamente es importante que esos mediadores culturales, si están dentro de su territorio, también conozcan ese contexto externo a su territorio para entender lo que está sucediendo fuera del territorio y poder pensar y articular acciones para poder responder a esos desafíos y necesidades que cada uno de los territorios tienen. Entonces, desde el punto de vista del sector forestal, ¿por qué son tan importantes y relevantes los pueblos indígenas? En realidad hay muchísimas razones, estas son solamente algunas, pero si lo vemos desde la perspectiva del sector forestal, sin duda alguna, es en los territorios indígenas donde tenemos la mayor cobertura, una de las áreas con mayor cobertura forestal dentro del país. Y en él encierran cualquier cantidad de diferentes tipos de ecosistemas, ¿verdad? Bosques húmedos, nubosos, páramos, humedales, manglares, inclusive ecosistemas marino-costeros también. Entonces hay un aporte muy valioso desde el punto de vista de biodiversidad y desde el punto de vista, si lo vemos también de biodiversidad, son zonas importantes para el amortiguamiento. Entonces, digamos, como vemos ahora, todos los retos asociados con el tema de deforestación y degradación, la mayor parte de los impactos de la deforestación y la degradación, hay una presión muy fuerte en los territorios indígenas también. Entonces, es importante trabajar y apoyar y fortalecer los procesos en los territorios indígenas si se quieren mantener esos bosques en pie. Ahora, un elemento sumamente importante es justamente ese vínculo que existe de los bosques con la cosmovisión y la cultura indígena, porque igual para algunos pueblos existen sitios sagrados que no se pueden tocar y todo ese patrimonio cultural esas relaciones que existen entre la cultura y los bosques son de alguna forma importantes de poder rescatar, mantener o restaurar también, inclusive de valorar, porque mucho de esto también existen normas culturales para el uso y manejo de estos recursos. Y lamentablemente, conforme vamos viendo esa erosión cultural, ¿verdad? Que se está dando a raíz de todo el tema de la globalización en este momento, ¿verdad? Pues está generando un impacto bastante fuerte en esos temas. Y bueno, yo recuerdo que esta semana también vi un reportaje de 7 días mencionando un poco pues la preocupación a nivel mundial de la desaparición de los idiomas o lenguas. En el mundo existen más de 6,000 idiomas y casi como que cada 2 semanas se pierde un idioma. Y Costa Rica no está exenta de eso. O sea, ahora estamos viendo que las nuevas generaciones difícilmente pueden comunicarse en su idioma autóctono. Y para los mayores en los territorios indígenas eso es una preocupación, porque si se pierde el idioma, se pierde la lengua, se pierde una parte de la historia, se pierde los saberes y conocimientos que muchos de esos solo se transmiten de forma oral. Entonces, ahí, digamos, la importancia que tiene este tema y que es importante trabajarlo de forma
transversal, ¿verdad? No solamente con el sector forestal, con el sector de educación, con la parte agrícola, etcétera, ¿verdad? Sabemos también que de las poblaciones indígenas que viven en los territorios son las áreas donde experimentan los índices de desarrollo humano más bajos del país, ¿verdad? Entonces son poblaciones muy vulnerables, además de eso, que están pues muy limitadas en términos de acceso a servicios, ¿verdad? Y también de alternativas económicas. Por eso, bueno, la presentación de la vez pasada, Yanori mencionó que hay un tema muy importante de migración, sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que están migrando a las ciudades porque no hay alternativas para estudiar o para trabajar. Entonces, realmente hay que ir pensando en cómo generar alternativas para ir fortaleciendo los procesos a nivel territorial. Bueno, además de eso, por lo general, parte de su cultura también incorporan elementos de respeto hacia los bosques, prácticas culturales. También sabemos, pues, hay un tema muy importante ligado al tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, el tema de recursos genéticos asociados a cultivos es muy importante porque muchos de estos cultivos, estas variedades, prácticamente han desaparecido en otras partes del país. Y bueno, para muchos de nosotros que trabajamos también con diferentes instituciones, pues es importante, como Yanori también lo mencionó, que existe un marco normativo internacional y nacional que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, todo esto, digamos, son elementos importantes cuando nosotros iniciamos este proceso de capacitación para los mediadores culturales. Y justamente para comentarles un poquito, ¿verdad? Cuando yo trabajé en CATI, en el programa de cambio climático y cuencas, y cuando yo ingresé, bueno, nosotros los técnicos, ¿verdad? Muchas veces aprovechamos la coyuntura de que podemos generar propuestas para generar fondos y desarrollar proyectos, y la cooperación internacional ha apoyado muchísimo justamente para diseñar e implementar proyectos que buscan de alguna forma responder a las necesidades. Muchas veces nosotros como técnicos no conocemos esas necesidades dentro de los proyectos y sabemos que mucho de esto pasa con diferentes instituciones que se desarrollan proyectos que no responden a las necesidades de los pueblos y los procesos se caen. ¿Y por qué se caen? Porque no hubo un proceso de construcción de forma conjunta. Entonces, cuando hay personas que son personas que vienen de afuera y no tienen ese conocimiento cultural del contexto local, de cómo se toman las decisiones, entonces ahí es donde muchos de estos procesos se caen. Entonces, cuando Costa Rica inició el proceso de la formulación y el diseño de la estrategia RED, esta diapo es nada más para ilustrar lo complejo que es este proceso, porque de cierta forma Costa Rica tiene el compromiso, ¿verdad?, de implementar acciones que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, desde el punto de vista del sector forestal, pues es claro que la Estrategia Nacional RED es uno de estos enfoques que contribuyen no solamente, bueno, eso es lo que se espera, de reducir las causas asociadas a la deforestación, de poder contribuir al mantenimiento de los bosques y de sus servicios ecosistémicos, pero también lo que busca es poder involucrar, integrar a los actores claves en este proceso para fortalecer esos procesos a nivel local. Entonces, cuando yo trabajé en CATIE, al inicio se presentó la oportunidad porque en el 2005, ¿verdad?, comenzaron todas las discusiones para el tema de RED y se habló mucho con la cooperación internacional sobre esa necesidad de apoyar a los países en estos procesos.
Entonces, como parte de los requisitos, bueno, aquí tenemos un montón de términos, ¿verdad? Muy técnicos como el CESA, el marco de gestión ambiental, social, salvaguardas y todo eso. Pero digamos, uno presentando esta información a diferentes actores, sobre todo actores locales, es como presentarles una diapositiva y eso está como escrito en chino. En el sentido de que estos términos técnicos son muy complejos de explicar, además de que hay metodologías muy complejas porque hay que demostrar de cierta forma, ¿verdad? De que el país está reduciendo esas emisiones, entonces por eso es importante la parte técnica y la parte metodológica, pero para poder tomar decisiones y construir este proceso de forma conjunta, la gente tiene que entender de qué están hablando, básicamente. Y entonces, en el 2011, como María Elena mencionó, se hizo este primer taller, ¿verdad? De evaluación estratégica ambiental. Y sí quería como mencionar que esta fue como una de las primeras oportunidades en realidad donde se trajo a la mesa toda esta discusión, ¿verdad? Preocupaciones, riesgos asociados a un tema tan complejo como es el tema de REDD. Y realmente, bueno, muchas de las iniciativas con los pueblos indígenas se han dado como de forma un poco más aislada y esta fue una oportunidad, una primera oportunidad, ¿verdad? Por lo menos inicial, para reunir a representantes de todos los territorios indígenas y poder iniciar este diálogo, básicamente. Y bueno, en este diálogo yo estaba representando el sector académico. Y nosotros vimos una oportunidad muy interesante porque realmente uno de nuestros intereses era poder responder de forma muy puntual a una necesidad muy concreta que los pueblos indígenas estaban pues manifestando en este espacio. Entonces, claro, una de las preocupaciones que ellos tenían en este momento, bueno, en ese momento era uno, el desconocimiento del tema de REDD, porque eso es como algo totalmente ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados, no entendemos qué significa eso. También ha habido como muy pocos espacios de involucramiento y de participación, sobre todo con las instancias de gobierno. Entonces había una necesidad de buscar formas de cómo fortalecer esos procesos procesos participativos para que la gente pudiera conocer y poder generar su reflexión, ¿verdad? Es importante en cuanto a estos temas y que pudieran también aportar al proceso y que el gobierno de cierta forma también reconociera el valor de poder integrar mucha de esta información en estos procesos también. Entonces, en ese momento también, pues, bueno, FONAFIFO ha tenido toda esa voluntad política de cierta forma también para escuchar a los pueblos indígenas y conocer muchas de estas inquietudes. Como yo estaba representando la parte académica, desde la perspectiva académica era muy interesante porque al no representar de cierta forma una entidad gubernamental, pues todo el espíritu del proceso estuvo enfocado más en fortalecer ese conocimiento de estos temas como tan complejos. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Inician todas estas discusiones, muchas asociadas en ese momento con las acciones estratégicas de lo que planteaba bueno, pues el diseño preliminar, ¿verdad? La propuesta preliminar de REDD. Y conforme se fueron girando algunas de estas discusiones, pues los pueblos indígenas fueron definiendo también pues muchos de estos temas que realmente eran como los más relevantes para poder atender en sus territorios. Entonces, se requería de alguna forma digamos, como una herramienta que permitiera de alguna forma llevar la información desde las instancias del gobierno hasta los territorios y de alguna forma llevar la información desde los territorios hasta las instancias del gobierno.
Entonces, ahí es donde se vino la idea de poder generar pues, un proceso de capacitación de mediadores culturales. Y bueno, muchos de estos temas, ¿verdad? Reflexiones que se han dado a lo largo de todo este proceso, pues van también girando hacia estos 5 temas especiales, lo cual es fundamental tener pues estos interlocutores que puedan llevar la información a los territorios, abrir estos espacios de discusión y poder ir de alguna forma recopilando y sistematizando la información para que eso se pueda de alguna u otra forma integrar en las propuestas. Y así ha sido un poco como la dinámica del proceso, ¿verdad? Desde el proceso de consulta, de cierta forma, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, obviamente un requerimiento dentro de la estrategia RED, sin duda fue que había que consultar a los territorios el tema de RED. ¿Cómo hacerlo? Era la gran pregunta, porque realmente al tener temas muy complejos, pues la gente necesitaba entender de qué era lo que de cierta forma el gobierno estaba hablando. Entonces, básicamente, cuando hablamos de este proceso de consulta, es importante el tema de información. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer llegar la información de una forma que la gente lo pueda entender? Entonces, conocer y además entender esa relación de la información, cómo lo que me están proponiendo se relaciona a mi día a día en mi territorio. Entonces es importante entender esa relación para poder hacer una reflexión y ver, ok, esto es una preocupación o no, o yo propongo, creo que esto es lo que se necesita hacer. Entonces tiene que haber un espacio donde también la gente pueda proponer, aportar ideas y posteriormente decidir con la conciencia de la información y el conocimiento que ellos tengan para poder tomar decisiones. Entonces, este proceso de mediación cultural tiene que verse, bueno, no solamente desde el punto de vista de RED, para cualquier tema que de alguna u otra forma tenga algún tipo de afectación en los territorios indígenas. Y bueno, dentro de las etapas del proceso de consulta, incluyó la etapa de información, de preconsulta y consulta. Y bueno, como también mencionaron anteriormente, pues un elemento importantísimo en todos estos procesos, desde que comenzamos con cualquier iniciativa o cualquier proyecto que se quiera trabajar de forma conjunta con los pueblos indígenas, hay que aplicar, hay que considerar el consentimiento libre, previo, informado. Y es que es lógico, digamos, si alguien quiere visitarme a la casa y ofrecerme, qué sé yo, un proyecto, yo tengo que tocar primero la puerta de la casa, informar a la gente de qué se trata este proyecto, si estoy interesada o no. Esa misma dinámica se tiene que aplicar a los territorios indígenas. Entonces, es importante informar a la gente y nosotros los técnicos hemos pecado mucho desde el punto de vista también de información, porque presentamos la información tal vez con muchas palabras técnicas y la gente lo lee y ni siquiera entiende de qué se trata y entonces ya pierden el interés y yo no veo que esto me va a beneficiar, no responde a las necesidades de la comunidad. Entonces, realmente es importante tomar en cuenta eso. También hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente ni siquiera entiende el idioma español o lo habla de forma muy limitada. Entonces, ahí tenemos que recurrir justamente a todas estas personas que pueden transmitir la información tomando en consideración todo este contexto cultural. Hay que informar a la gente con tiempo, las decisiones no se pueden tomar a la ligera y yo creo que eso es también una limitante que muchos proyectos han tenido de que necesitan presentar resultados, pero sabemos que en los territorios indígenas, cada territorio es un mundo diferente, no podemos aplicar una misma receta para todos, entonces tenemos que conocer bien el contexto para ir adaptando
los procesos para que respondan de la mejor forma a las necesidades de ese territorio. Y bueno, todo este proceso tiene que hacerse de forma voluntaria. Si hay un proyecto con el que la gente quiere pues trabajar, gran interés, y si la gente no tiene interés y no quiere trabajar con ese proyecto, es libre de ellos de decidir, es algo. Entonces, con el tema de red también, desde un comienzo, todo esto fue aplicando todo el concepto de consentimiento libre, previo informado. Y lo otro es que estos procesos son voluntarios. Si la gente quiere seguir con el proceso, enhorabuena, y si no, también hay que respetar la voluntad de los territorios en ese sentido. Entonces, todo este proceso de consulta, participación son fundamentales, no solamente al inicio de un proceso, como fue con el caso de la Estrategia Nacional Red, sino que se tienen que mantener a lo largo de todo el proceso. Y yo creo que eso ha sido también como una lección muy importante en estos procesos, porque los diálogos continúan. Hay una evolución de los procesos con el tiempo y hay que adaptarlos y hay que ir haciendo los ajustes y es parte digamos, de llevar como básicamente una visión más integral y circular de los procesos. Por eso el tema de seguimiento, de fortalecer esas bases de seguimiento a nivel territorial es bien importante. Entonces, ¿cómo comenzó todo este proceso de los mediadores culturales? Bueno, para implementar un proceso a nivel nacional no podemos proponer un programa a nivel nacional sin primero pilotear una experiencia, porque de eso se trata, de conocer el contexto, ver qué funciona y qué no funciona y hacer los ajustes para que pueda responder de la mejor forma. Entonces, cualquier proyecto que se haga debería de hacerse desde esa perspectiva y alimentar los procesos de las lecciones aprendidas. Entonces, teníamos esta situación de que teníamos recursos limitados para iniciar un proceso de capacitación justamente para responder esa necesidad de que los pueblos no conocían mucho sobre el tema. Entonces, lo primero era justamente tocar las puertas, bueno, primero definir el ámbito geográfico de acción. Entonces, ¿por qué nosotros comenzamos trabajando justamente del lado atlántico de Talamanca? Bueno, uno, porque el 70% de toda la extensión territorial de pueblos indígenas están justamente en los territorios bribris y cabécares. Entonces, ahí tenemos la mayor parte de la población indígena a nivel nacional. Entonces, esa fue una decisión que tuvo mucho peso. Otro, todavía son pueblos indígenas que todavía mantienen una cultura bastante fuerte, ¿verdad? Donde están sus normas culturales, donde hay un arraigo muy fuerte a sus territorios, a sus bosques, ¿verdad? Y todos los elementos que eso conlleva, ¿verdad? Y la relación de su cultura con la gente, ¿verdad? Y con los recursos. Por otro lado, pues sabemos que una de las grandes extensiones de bosque a nivel nacional, pues sin duda alguna está en la cordillera Talamanca. Sin duda es una de las zonas con mayor riqueza desde el punto de vista de biodiversidad y sin duda alguna por su importancia desde la perspectiva de servicios ecosistémicos, y paralelamente pues también los índices de desarrollo humano también han sido muy bajos en ese sentido. Entonces son también poblaciones, muchas de estas poblaciones donde tienen también muy poca accesibilidad a los servicios, y quizás por tener este nivel de aislamiento bastante fuerte, sobre todo en los territorios más hacia la Alta Talamanca, pues eso ha permitido de una u otra forma mantener mucho de su cultura. Por lo menos el proceso de erosión cultural no ha sido tan fuerte en comparación con los otros pueblos. Y bueno, sabemos que hay territorios bribris y cabecas del lado
del lado pacífico de Talamanca y también del lado atlántico. Entonces, la ventaja de haber trabajado con los territorios del lado atlántico es que, bueno, hay varios territorios de ese lado de Talamanca, y por otro lado también en que está en mute, es que hubo ahí un problemilla ahí con la internet, creo. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ok. Entonces, sí, ok. Entonces, ese fue el motivo por el cual nosotros piloteamos del lado atlántico de Talamanca. Coordinamos, identificamos a los líderes locales para esos territorios y comenzamos un pilotaje primero de capacitación, justamente con un grupo de personas representantes de los 8 territorios de Talamanca del lado atlántico, ¿verdad? Entonces, en este proceso nosotros fuimos identificando temas claves de capacitación. Obviamente, pues la idea de este proceso es poder integrar la parte técnica, científica, ¿verdad?, del cambio climático, porque no solamente se trata del tema de la Estrategia Nacional RED, es como ir articulando y conectando de cierta forma la importancia que tienen estos temas ligados al tema de cambio climático y cómo eso se va articulando con los diferentes procesos a nivel local. Entonces, a raíz de eso se identificaron una serie de temas, se identificó también especialistas indígenas, y cuando hablo de especialistas indígenas no me refiero a personas que tengan un grado académico, ¿verdad? Estamos hablando, para mí un especialista indígena es alguien que conoce bien sobre su cultura, sobre su cosmovisión, sobre su gente, sobre la gobernanza del territorio, etcétera. Porque esa era la visión que nosotros necesitábamos entender para que un proceso pudiera funcionar a nivel local. Entonces, así es como vamos desarrollando una serie de módulos. Y la idea entonces justamente era identificar un grupo de personas que pudieran ser esos mediadores culturales. Y cuando hablamos de mediadores culturales, estas eran personas con ciertas características que pudieran ellos de alguna forma entender, porque la idea del proceso de capacitación era entender el lenguaje técnico, ¿verdad?, de lo que los decisores o representantes o instancias a nivel nacional estaban hablando sobre el tema, entender esas implicaciones que eso puede llegar a tener en su territorio, y que ellos también pudieran tener esa oportunidad de poder facilitar la información y recoger esas inquietudes de alguna forma de la gente para poder compartirlas en estos procesos de diálogo político a nivel nacional. Entonces establecieron, digamos, como de cierta forma, enlaces locales que fueron los mediadores culturales. Y si bien la ADI es como de cierta forma la representante, la instancia que representa
administrativamente el manejo del territorio, sabemos que hay otras instancias que son muy importantes en estos procesos, ¿verdad? Sabemos que hay instancias territoriales que toman decisiones que hay que incorporarlas en estos procesos, incluyendo autoridades tradicionales. Entonces, la idea era que en estos procesos también se pudieran articularlos para incluir esas visiones y esos aportes de todos los actores presentes en el territorio. Y bueno, yo creo que eso es parte del desafío. Voy a un toquecito porque como que se me pegó. Ok. Bueno. Y bueno, con eso algo. Ahora sí, creo que. Ahora sí. Ahora sí. Con eso retomo un poco la diapositiva que presentó Yanori la vez pasada, que para mí es súper valioso para estos procesos con el tema de red, así como para cualquier otro proceso que vincule a los pueblos indígenas. Y uno es la necesidad tan importante de poder coordinar con las diferentes partes dentro de un territorio, porque sin duda alguna es importante informar, brindar la información, construir el proceso de forma conjunta con las organizaciones locales y líderes indígenas. Y bueno, el tema de equipo de trabajo es bien importante porque no se trataba de que yo diseñara un programa de capacitación. De hecho, nunca fue mi intención. Mi intención fue crear un equipo interdisciplinario que incluyera también personas, especialistas indígenas a nivel local que pudieran también aportar su visión en el proceso de construcción. Y bueno, todo este proceso de diálogo, de participación, recibir la retroalimentación de ellos es importante para poder diseñar e implementar un programa que fuera, que respondiera a esas necesidades. Igual, con el tema de los mediadores culturales es importante contemplar diferentes tipos de metodologías, no necesariamente lo que estamos nosotros acostumbrados a trabajar por nuestra formación profesional es lo que funciona en un territorio. Hay otras metodologías que funcionan inclusive mejor si contemplamos ese ámbito cultural que es tan importante porque los pueblos tienen sus formas de transmitir la información y esos son los canales muchas veces más efectivos para poder recibir la retroalimentación mucho más valiosa. Y bueno, todos estos aspectos ligados a la comunicación constante con las personas, con las organizaciones, de integrar el tema de género a lo largo de todo el proceso. Una de las cosas interesantes con el tema de mediación cultural es que generamos una serie de materiales y vimos que la gente se motivó mucho justamente porque estos materiales rescatan algunos elementos de su cultura que es importante que las nuevas generaciones puedan conocer. Entonces, esta fue una forma también de poder compartir información. Seleccionamos mediadores culturales también que representaran como también diferentes grupos sociales. Entonces, es importante contemplar de que podamos contar con mujeres para que ellas puedan interactuar con grupos de mujeres. Es importante contemplar a la gente mayor porque ellos son también, digamos que los sabios de la comunidad, ¿verdad? Que tienen mucho peso de cierta forma en los procesos de toma de decisión y es importante considerar esa retroalimentación por parte de ellos y de alguna forma ir involucrando a las nuevas generaciones en estos procesos. Y bueno, estos son como algunos de los módulos que se desarrollaron, no me voy a meter mucho en esto.
pero aquí en este primero, uno de los temas más importantes que la gente salió a relucir es el tema de la cosmovisión. Si bien hicimos materiales, la idea no era plasmar toda la información, porque yo sé que mucha de esta información es importante resguardarla a nivel del pueblo indígena. Sin embargo, lo que tratamos de hacer fue como vincular los elementos más importantes que pudieran vincularse a los temas técnicos, como el tema de cambio climático, el tema de PSA, que es obviamente una de las acciones estratégicas dentro de la Estrategia Nacional RED, y obviamente pues los elementos ligados al proceso de consulta indígena. Rápidamente, eso es como para mencionar un poco pues los materiales, y es interesante con los procesos de capacitación. Cuando nosotros hicimos el pilotaje, hicimos una portada, digamos, con elementos de diferentes pueblos indígenas, y entonces la gente de Talamanca nos dijo, bueno, es que nosotros no nos vemos reflejados en este manual, nosotros quisiéramos vernos reflejados en estos materiales porque y eso es parte de nuestra propia identidad. Entonces, después que se hizo ese pilotaje en Talamanca en el 2012, fue que en el 2013 entonces obtuvimos la oportunidad de poder socializar los resultados de este proceso con la Secretaría RED, y obviamente pues la Secretaría RED vio la relevancia, ¿verdad?, de poder ampliar este proceso para los demás pueblos indígenas, y con GIZ nos pues dio un apoyo adicional, igual que con la UCN, para poder contextualizar mucho de este material para los 8 pueblos indígenas. Y sí quisiera mencionar que toda esta información, o sea, para poder elaborar este material, uno tiene que estar en campo y conocer a la gente, entender el contexto. Entonces ya uno va viendo, bueno, qué son los elementos que la gente quiere plasmar, cómo lo podemos relacionar con el contexto local, y que las personas lo puedan utilizar también para otros fines, ¿verdad? Porque inclusive cuando nosotros terminamos este proceso, algunas personas nos mencionaron que este material también fue muy, muy útil para las escuelas de los territorios, digamos como para pensar en cómo fortalecer alguno más el tema cultural, sobre todo con los niños. Entonces ahí elaboramos diferentes materiales. Y otro de los elementos o, bueno, herramientas didácticas que tuvo, digamos, más impacto fue justamente el tema de las vivencias culturales. Nosotros los que estamos o los que vivimos fuera de los territorios, nosotros les llamamos historias, pero en realidad son vivencias de los pueblos indígenas que los mayores transmiten a otras generaciones, y muchas de estas vivencias que ellos realmente cuentan de forma oral reflejan mucho el tema de los valores, de las tradiciones, de las normas culturales que vinculan al tema de bosque. Entonces es muy interesante, digamos, como esa visión más integral de los procesos y cómo esto se va vinculando al tema ambiental, económico, inclusive con las interacciones sociales que forma parte de toda cultura también. Entonces, ¿cómo seleccionamos o cómo fue el proceso de selección de mediadores o de personas mediadoras culturales? En realidad, la idea de este proceso no era seleccionar a cualquier persona. Una de las características que realmente, bueno, se estaba buscando, y estas características las construimos de forma conjunta, pensando desde la perspectiva, ¿verdad?, indígena, quiénes o qué personas deberían de ser esas mediadoras culturales que faciliten la información de un proceso a otro con los diferentes actores. Entonces, muchos consideraron que un mediador cultural debe saber manejarse en 2 niveles, o sea, es decir, que debe tener esa conexión intercultural en el sentido de que hay una conexión fuera del territorio que pueda entender un poco ese lenguaje. Entonces es obvio que es importante que conozca el idioma español y que de alguna forma también entienda
este mundo técnico científico que para muchos es muy difícil de entender, pero a la misma vez que tenga un conocimiento profundo de su propia cosmovisión, porque la idea del mediador o mediadora cultural es que pueda transmitir esta información técnica en su propio lenguaje, utilizando los medios didácticos de cierta forma, ¿verdad? El medio más acorde a su propia cultura. Entonces, muchas veces, a veces, con las vivencias culturales, en algunos casos tienen sus espacios a las noches para poder compartir y reflexionar sobre estos temas, utilizando estas vivencias, ¿verdad? Que yo les mencioné a ustedes y conectando un poco esos temas para generar ese aporte por parte de la gente local. Es importante que un mediador cultural no tenga una posición política, ¿verdad? Y que pueda hacer ese análisis de los temas. Bueno, en este caso, por ejemplo, con el tema de RED, ha sido el tema de los 5 temas especiales, ¿verdad? Más desde su conocimiento y valor cultural. Entonces, esta persona debe ser neutral, no va a tener, o sea, la idea no es imponer una opinión, simplemente su rol es poder facilitar la información y explicarla de tal forma que la gente pueda entender y tomar decisiones tomando como base eso. Entonces es importante saber escuchar, contar, ¿verdad? Adecuar la información, ¿verdad? Al contexto local según su pueblo, según su cultura, ¿verdad? Poder entender un poco esa importancia del balance técnico y político, ¿verdad? Conocer los valores del pueblo, ¿verdad? Él tiene que desarrollar las actividades, básicamente los espacios de diálogo para hacer el intercambio de información y de reflexión. Igual es importante dar el espacio para que los participantes puedan expresar sus inquietudes y debe ser capaz de transmitir energía positiva, como mencionamos un poco. Ese es el rol de un mediador, de escuchar, de poder resolver, ver las diferencias, ¿verdad? De las diferentes personas, mostrar esa sensibilidad a lo que lo sienten las demás personas, porque eso es parte del proceso de construir un proceso de forma conjunta. Y bueno, ser conciliador, de cierta forma también con todas las personas, tanto dentro del territorio también como con los diferentes actores fuera del territorio. Entonces, esto es un poquito, ¿verdad? Del proceso que hemos desarrollado ya hace bastantes años, ¿verdad? Que sin duda alguna, pues ha generado pues grandes lecciones y aprendizajes de los territorios. Y bueno, aquí son para ir como cerrando algunos de los principales retos. Obviamente con el tema de los territorios indígenas, hay territorios que son definitivamente mucho menos accesibles que otros, ¿verdad? Entonces, sí hubo de alguna forma, pues un reto importante es cómo hacer llegar esa información a todos los actores relevantes, comunidades, para tener esa discusión amplia, ¿verdad? Entonces, como definir esos mecanismos o canales de comunicación para hacer llegar la información es importante y que eso esté bien consolidado dentro de los territorios. A veces uno de los problemas bueno, de los retos, diría yo, es que, por ejemplo, con el tema de las ADIs, cada 2 años tienen que cambiar junta de directivas, entonces a veces ahí se presentan a veces como dificultades para darle seguimiento a los procesos y darle continuidad. Y bueno, eso no solamente se da en las ADIs, se da en todas las organizaciones e instituciones, entonces es cómo fortalecer esos procesos para poder darle continuidad a los procesos es siempre un aspecto muy importante para considerar. Y bueno, siempre hay intereses políticos en cualquier ámbito de acción, ya sea territorial o a nivel nacional, como lo hemos visto recientemente aquí en el país, ¿verdad? Y es importante de alguna forma siempre considerar también elementos técnicos en estos procesos. Entonces a veces con la selección de los mediadores hay que realmente, pues la recomendación es enfocarnos en esas características que los pueblos consideran que son importantes
para la mediación cultural y no pensar únicamente, yo asigno a esta persona porque es la que me cae mejor o porque está vinculado a tal proceso o hay un interés personal detrás, porque realmente no es cualquier persona que pueda ser un mediador cultural, tiene que tener como una vocación al proceso y las personas a nivel de los territorios conocen quiénes son esas personas idóneas. Y como le dije anteriormente, esto no tiene que ver tampoco con formación profesional, tiene que ver con el carisma, con el respeto que muchos de estos personas, que muchos son líderes a nivel local, pues juegan un rol importante en estos procesos también de incidencia política a nivel local y a nivel fuera del territorio, ¿verdad? Los recursos siempre son limitados, ¿verdad? Para un proceso de capacitación se hizo lo mejor que se pudo con los recursos porque jamás se puede alcanzar todas las comunidades. Sin embargo, las lecciones aprendidas de estos procesos nos dicen que, bueno, dependiendo del territorio, se puede subdividir y ahí generar como un poco los canales de comunicación y ir definiendo las personas que puedan apoyar en estos procesos de consulta, por ejemplo. Y bueno, ya lo de los cambios de la junta de directivas lo mencioné. Sí, y sí, hay procesos que hay que respetar, hay dinámicas políticas que también se dan y que hay que respetar, y si por alguna razón en un territorio no quieren continuar con el proceso, pues como les dije anteriormente, todo esto es voluntario y también eso es un tema que siempre se va a respetar. Y bueno, algunos de los mensajes claves es que la mediación cultural es una herramienta definitivamente muy útil que facilita la integración de los pueblos indígenas en el diálogo, no solamente a nivel territorial, pero también a nivel nacional, bueno, regional y nacional, ¿verdad? Entonces, ha habido un proceso muy rico de intercambio de información, de conocimiento, de inquietudes, de propuestas, que sin duda alguna ha sido muy relevante para el proceso de la Estrategia Nacional RED. Y bueno, lo que yo más rescato de este proceso es que ha habido una comunicación muy, muy estrecha con un actor tan relevante como son los pueblos indígenas y de ahí la idea es de eso se trata, ¿verdad? De poder implementar acciones que al final respondan a las necesidades de los territorios. Esa es una oportunidad, o sea, para valorar la información que vienen desde las comunidades y contemplar esa información también en las mesas de negociación ligadas a los diferentes temas relevantes para los territorios también, ¿verdad? Apoya espacios de participación y socialización, de eso se trata. Sí quisiera mencionar, un mediador cultural nace de su pueblo, no es una figura impuesta desde los actores ajenos al territorio, entonces igual yo jamás podría ser una mediadora cultural en un territorio indígena. Un mediador cultural tiene que venir de su territorio indígena porque es el que conoce, el que vive, el que viene, el que nace de desde su propia cultura. Y bueno, la mediación cultural también facilita la comprensión de diferentes temas a tratar, entonces lo rescato porque es una herramienta muy útil, no solamente para el tema de RED, sino que para también tratar otros temas que liguen a otras instituciones del gobierno. Entonces, yo creo que otro de los retos importantes es que muchas veces las personas que trabajan en diferentes organizaciones o instituciones del Estado desconocen mucho de la información para poder trabajar de la mejor forma con los territorios indígenas. Entonces es importante también que haya un proceso de inducción, ¿verdad? De capacitación, no solamente a nivel de los territorios indígenas, sino también a nivel de las diferentes instancias o actores claves, ¿verdad? Del gobierno en los diferentes sectores. Y bueno, yo creo que parte del reto que tiene Costa Rica en este momento es de ir viendo cómo ir conectando los puntos, ¿verdad? Con las diferentes instituciones y no solamente con el tema forestal, con el tema de educación, con el tema de salud, con el tema de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimo que hacer
pero es una oportunidad, creo que muy valiosa, de poder fomentarlo y continuar con estos procesos, inclusive con otros temas. Entonces yo creo que eso sería, y bueno, de mi parte. Más bien, por último, agradecer a todas las personas, sobre todo a los territorios indígenas, a todas las personas que participaron en las diferentes etapas del proceso. Realmente, para mí ha sido un aprendizaje tan grande como profesional, como persona, y me abrió, digamos, como una visión más amplia de las cosas y de alguna forma tengo también como esa necesidad también de compartir esta información con otras personas porque realmente es un tema súper importante. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias, Elena. Creo que ha sido una jornada de mucha información, muy enriquecedora. Yo destaco algunos puntos que fui escribiendo aquí mientras ibas exponiendo. Uno de los que más me caló fue ver la diversidad como punta de lanza, ¿verdad? Como un aspecto positivo, en vez de recalcar las diferencias, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos que ha jugado un papel crucial para poder trabajar con territorios indígenas es decir, bueno, es que es demasiado complejo. No, lo rico también de la diversidad es que cada cosmovisión es diferente. Y eso nos da diferentes panoramas de trabajo, de metodologías. Y en algún momento también escuchaba este término de descolonizar las metodologías, ¿verdad? De romper un poco el molde de ciertos procesos o de ciertas etapas, ¿verdad? Y entender también que ese otro tiene otra perspectiva de vida, ¿verdad? Y de cómo acopla eso a estos procesos que pueden ser más nacionales. Lo otro que rescataba es que la mediación es mucho más complejo de lo que a veces pensamos, ¿verdad? A veces pensamos que la mediación es solo interpretación y traducción de materiales. No, la mediación pasa, como decías, por una herramienta de comunicación, por comprender también el papel del otro y el lugar del otro en diferentes temas, desde bosques hasta salud, hasta acceso a la justicia, por ejemplo. Y creo que precisamente una figura de mediador cultural es fundamental para poder acercarnos y tener esa visión desde adentro. El contexto, que sin duda es importantísimo, valorar el contexto de los territorios indígenas, las preocupaciones que vos decías, también incluso pensando en los diferentes sectores poblacionales a lo interno del territorio. No son las mismas preocupaciones, ¿verdad?, para las mujeres indígenas del sur que las preocupaciones de los jóvenes en Talamanca, Oribri, o de diferentes autoridades tradicionales en territorio indígena maleco, digamos. Y eso también, pues, valorarlo. Ahora bien, con la actuación, digamos, o más bien el papel de los mediadores, de las personas mediadoras culturales en la estrategia de red, ahora el proyecto Pago de Pasados y Resultados retomó esas figuras porque definitivamente es imposible poder llevar un proceso como este, que ya tiene varios años recorrido, pero que además le quedan un par de más sin la ayuda de personas que estén en la comunidad y que sean de esa comunidad precisamente. Y en esa línea, pues todo lo que ya se ha hecho y todo también los esfuerzos que desde tu silla has liderado y desde tu trabajo de campo también, pues sin duda ahora tienen frutos, como es tener ya ubicados a más de 100 mediadores y que ahora tal vez pueden ser que ya hayan descontinuado sus labores o estén ocupando incluso otros puestos de representación a lo interno de sus territorios, pero tienen como esa idea, ¿verdad?, de que, bueno, la importancia de las personas que están en el territorio y que pueden llevar procesos y que son capaces de llevarlos. Entonces, ahí también el fortalecimiento de liderazgos y diferentes pues, grupos poblacionales al interno. Esos son algunos de los comentarios que venía anotando. Hay algunas reacciones en el chat, pero también pues sepan que está el micrófono abierto, pueden levantar la manito por si tienen alguna consulta.
Si no, pues voy dando lectura a lo que está en el chat mientras se deciden a hacer alguna pregunta. Gracias. Heiner tiene una pregunta también. Sí, veo la manito de Heiner levantada. Si gustas, Heiner, haces tu consulta. Sí, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería ver si me escuchan bien, sí. Muy bien. No, yo quería nada más hacer unas 2 precisiones y unas 2 preguntas. Tenía muchas, pero ya las contestaron. Una que ya desde el entrada en vigencia, el mecanismo de consulta, no se habla de preconsulta. Digamos, en todo caso, los expertos de la OIT siempre han refutado ese concepto, digamos, porque la consulta es toda es un proceso de manera conjunta y no separado, digamos. Tiene algunas etapas, pero entonces nada más ese tema. El otro que quería precisar, bueno, ya hablaron de lo un poco institucionalizado, digamos, que podría estar el programa en el proceso, pero tengo una gran inquietud un poco y me gustaría que me aclare el tema de cómo se está trabajando la protección del conocimiento indígena. Vamos a ver, yo hablo maleco y yo soy un mediador cultural, vamos a poner ese ejemplo. Y conozco el contexto. Entonces yo les puedo decir a ustedes, no, mire, la composición maleco del agua, de todo esto, y puedo en esa labor estar enumerando una serie de cosas sobre los que no hay una protección y las puedo estar divulgando sin ninguna autorización, sin ningún consentimiento de la comunidad. Entonces, ¿cuáles han sido las protección o digamos o los protocolos que se han establecido para asegurar que lo que esa persona en esa mediación cultural tenga un consentimiento comunitario de qué es la información que tiene que dar y qué es la información que no tiene, que no puede dar, digamos? Un poco me quedó claro con el tema de la ¿cómo se llama? Designación de los mediadores, digamos, que esa era otra pregunta, y las 2 últimas, yo creo que al mediador no hay que pedirle que no sea un actor político. Me parece que es imposible, yo no concibo, de hecho, digamos, porque la contraparte institucional, normalmente en los funcionarios de las instituciones, muchas veces en una sola persona es el técnico y es el actor político, digamos, que toma decisiones. Solo para poner un ejemplo, mi gran amigo Jorge Mario, digamos, que es técnico y además un tomador de decisión política. Entonces, yo creo que esa puerta no debería cerrarse. Más bien, a mí me parece que un mediador cultural que a la vez pueda ser un actor políticamente relevante es una gran ganancia, porque entonces puede contrarrestar todo su conocimiento para la toma de decisiones, con lo que sabe de la cultura. Y lo último, ya para no atrasar mucho, em, 2 cosas. Bueno, lo de la cuestión esta que va muy relacionada a lo de la neutralidad, yo no creo en eso, digamos, a mí, por lo menos yo en lo personal, y quería hacer esa duda, yo creo que no se puede condicionar a la neutralidad de los mediadores, yo creo que son actores políticamente relevantes. Y lo último, tengo una percepción que los mediadores están muy, ¿cómo se llama? Acaparados, por decir una palabra. Los mediadores son mayoritariamente jóvenes, tengo esa percepción, y esa percepción también es una preocupación, digamos, porque entonces, en razón de que el mediador joven usa internet, usa computadora, sigue siendo una barrera para los mayores, que son los que conocen la cultura, seguimos ensanchando esa brecha de que como no puede manejar, estoy especulando, internet y no puede manejar programas de computación, entonces el que lo hace es el joven y al final el que conoce es el mayor, pero seguimos dando alguna línea, digamos, de dejarlo de lado. No quisiera usar la palabra discriminación, pero he tenido la impresión, por lo que he revisado, de que hay un componente muy alto de mediadores en el programa que son muchachos jóvenes, incluso menores de 30 años, digamos. Y yo creo que ese es un trabajo que de repente podríamos hacer. Por lo demás, muy bien, muchas gracias y disculpe que me haya extendido en estas dudas. Gracias. No, tranquilo, Heiner. Bueno, si quiere comienzo con Heiner y voy contestando otras preguntas. Está bien, Yanori. Perfecto. Ok, bueno, Heiner, para aclararte, creo que hay unos puntos súper valiosos en estos procesos y yo creo que el tema de la protección de
la propiedad intelectual de los pueblos indígenas es un tema que realmente hay que trabajar de forma muy profunda con los pueblos y a nivel dentro de los territorios también. La idea, bueno, cuando nosotros desarrollamos este material, justamente era que con miras de conversar con la gente del territorio y definir qué temas de alguna forma serían los temas que podríamos tocar dentro de la cosmovisión indígena. Muchos de estos temas han sido, digamos, tocados como en diferentes como publicaciones de libros, porque mucho de lo que se presentó va asociado a eso y lo que se hace es, bueno, ¿qué tan cierto es esto o no? ¿Qué ajustes? En ningún momento, por ejemplo, se pretendió, por ejemplo, un tema súper delicado es, digamos, el mapeo de sitios sagrados, por ejemplo. O sea, hay información que definitivamente es de consideración no compartir, porque es parte de su conocimiento tradicional. Entonces, lo único que nosotros hicimos fue tratar como de vincular los temas técnicos con elementos culturales de su territorio. Entonces, obviamente lo que se presenta ahí en la información es apenas como probablemente un puntito de todo el conocimiento, ¿verdad? Ancestral y tradicional que realmente existe en los territorios indígenas. Y mucho de eso también es importante también consultarlo con los mayores de la comunidad. Ellos al final son los que tienen que definir. Y obviamente dentro de todo este proceso de negociación es importante, como es decir, tener claro para qué se va a utilizar esa información, qué tan disponible va a estar esta información, ¿verdad? Porque es información que está disponible ahí para compartir. Entonces, realmente no existen protocolos hasta donde yo sé, ¿verdad?, sobre la protección del conocimiento tradicional, que por lo menos no de mi conocimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema que definitivamente hay que trabajar en estos procesos. De acuerdo con vos, ¿verdad? En ese sentido. Desde la inquietud relacionada con el tema político, sí, la idea del mediador cultural es que no sea una figura política, porque la idea es poder nada más ser como el canal de brindar la información a las comunidades. Entonces, en realidad, pero sí es importante, bueno, en ese momento cuando lo trabajamos, que sí es importante que tenga cierto nivel de conocimiento sobre los procesos políticos, porque de ahí si se están discutiendo otros temas y del proceso de consulta salen a relucir elementos que pueden retroalimentar a otros temas que es de interés político para llevar en mesas de negociación, pues es importante que este mediador cultural aproveche, bueno, no quiero decir la palabra aprovechar, pero digamos utilizar la coyuntura para complementar la información, porque sabemos que muchos de estos procesos de consulta son difíciles de llevar a cabo. Entonces sí es importante tener una articulación de los procesos. Entonces desde ese punto de vista, y que obviamente haya cierto nivel de conocimiento pues técnico, ¿verdad? Para entender la relevancia y cómo eso se ajusta o no al proceso o a la realidad o al contexto del territorio. Entonces, y después con la preocupación tuya que mencionaste en relación con, digamos, los mediadores culturales, cuando nosotros comenzamos el proceso, y no lo mencioné yo en la diapositiva con las características, como los recursos económicos eran muy limitantes, ¿verdad? Bueno, se trató de capacitar un pool grande de personas y tratamos de alguna forma de identificar gente que pudiera ser gente mayor, mujeres, por ejemplo, también jóvenes. Entonces, en el ideal de los casos, o sea, desde un comienzo, habíamos propuesto de que contemplaran también los diferentes
niveles de conocimiento ligado también a las edades, porque por un lado la gente mayor se siente más cómoda, inclusive compartiendo con gente mayor y compartiendo con gente de otras generaciones, y además ellos tienen un valor muy importante en los procesos de toma de decisión, además de que muchos de ellos ni siquiera manejan el idioma. Entonces sí, es importantísimo que hayan mediadores culturales que sean como también gente mayor, porque es la única forma a veces de transmitir la información si las nuevas generaciones ya no manejan el tema. Y bueno, entonces lo que se busca es que en el proceso se puedan complementar los diferentes grupos sociales dentro del territorio, jóvenes, mujeres y adultos mayores, en este caso con los sabios de las comunidades. Sí, creo que eso era, ¿verdad? No sé si se me escapó algo. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a sumar algunas reflexiones del chat. Bueno, Stephanie Madrigal, que es parte del equipo del proyecto Pagos Basados en Resultados, y ahorita están precisamente en el sur trabajando con el bloque NOE. Tuvo una reacción de Urbano Mendoza, del territorio indígena de Cotobruz, bueno, que dice que la mediación cultural, bueno, la mediación indígena es hacer más sencillo la información y formar intérpretes de conceptos para hacerlos más fáciles de entender. Tenemos otra pregunta de Sandra Monge, diciendo, bueno, tengo una duda, en este proceso, ¿cuál ha sido la participación de CONAI? O más bien, ¿ha sido directa la coordinación con cada ADI? Y en los territorios en conflictos relacionados a recuperación de tierra. Sí, bueno, ese es un buen punto. Nosotros lo coordinamos directamente con los gobiernos locales, en este caso son las ADIs. Sí, con CONAI o con otros, digamos, no sé cómo llamarlo, órganos, no hemos hecho la coordinación directa, pero en algún momento sí se compartió la información. Justamente, precisamente como respondiendo un poco a esa necesidad de construir los procesos desde lo local. Entonces, para contestar un poco esa pregunta. Otro termita ahí, yo me he descontinuado un poco del tema, o sea, me llena mucho de alegría que el proceso de mediación cultural continúe. Sí, nosotros vimos que es importante implementar un mecanismo como de capacitación continua dentro de los territorios, porque sí notamos que al comienzo del proceso se designaron ciertos mediadores culturales, después se fueron cambiando, otros se han mantenido. Ahí Urbano ha sido uno de los grandes mediadores en este proceso, así que muchas gracias por su comentario. Y también son cambios, entonces darle continuidad a los procesos es parte del reto. Y volver a capacitar a la gente si no estuvieron empapadas de los temas. Entonces, yo creo que eso es un reto muy importante que siempre queda por ahí. Muchas gracias, Elena. Tenemos un comentario de Jorge Col, donde menciona que las salvaguardas sí son formas para que se establezcan evidencias de que se gestiona el riesgo de lesionar o de fortalecer el tema de conocimientos tradicionales, y específicamente una salvaguarda que está relacionada al respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de comunidades locales, tomando en cuenta pues las obligaciones internacionales pertinentes y bueno, también la legislación nacional. Bueno, tomando en cuenta la declaración también de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas. Sí, creo que eso serían todas las reacciones en el chat. Okay. Jorge tiene un buen punto y solo para aclarar, cuando nosotros iniciamos el proceso era justamente como en la etapa muy temprana del proceso RED, justamente era como parte de toda esa discusión de ir definiendo un poco también, de ir aterrizando el tema de salvaguardas.
Y justamente yo creo que precisamente si se quiere fortalecer este proceso de mediación cultural, sin duda alguna en estos procesos de ir afinando, ajustando cosas, yo creo que este protocolo de protección al conocimiento ancestral es bien importante porque no es solamente con este proceso, puede ser con cualquier otro proceso que se vaya a dar en territorios indígenas. Y bueno, nada más como para rescatar un poquito también lo que Heiner mencionó con el proceso de consulta. Yo sé que han habido diferentes tipos de procesos de consulta y el de RED ha sido uno pues bastante amplio en el sentido participativo, ¿verdad? Y bueno, en estos procesos, digamos, más que todo dividimos el proceso de cierta forma como la etapa 1 de información, que era justamente de cómo hacer llegar la información en una forma culturalmente apropiada a los territorios indígenas. Y después lo que se llamó, digamos, como la etapa de preconsulta, que no necesariamente encaja con lo del el fue básicamente esa etapa donde se socializó muchos de estos temas como para ir discutiendo los temas especiales, ¿verdad? Y el de consulta fue justamente validar la propuesta tomando en cuenta todos esos insumos que se recibieron de los territorios indígenas. Entonces, fue un proceso muy complejo desde el punto de vista de consulta. No conozco también todos los detalles de ese proceso, pero sin duda fueron insumos muy valiosos que aportaron también a otros procesos, como es el caso del mecanismo oficial de consulta, ¿verdad? Porque realmente se veía una necesidad muy fuerte de establecer como un protocolo de cómo se debería de hacer una consulta. Entonces, también dejo eso como un aporte adicional y complementario a lo que mencionaron los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Elena. Creo que ya vamos cerrando. Agradecerle a Elena Florian la exposición, el carisma, la humildad también para hacernos pues llegar un poquito más fácil esta información que ha sido mucha, pero muy enriquecedora también. Agradecerle a cada uno y a cada una de ustedes que se conectó y que se quedó hasta esta parte final. Muchísimas gracias por la participación, por las preguntas. Agradecerle al equipo de Pagos Basados en Resultados, a María Elena y a todos los expositores que estuvieron en esta jornada de capacitación dedicado a pueblos indígenas y donde tocamos diferentes temas. Este es el último módulo y creo que cerramos con broche de oro. Entonces, agradecerles de nuevo y bueno, también que estén atentos pues, a noticias o también a dar seguimiento a estas acciones, en este caso también las personas indígenas que nos acompañan por aquí. Y no, agradecerles y que tengan un muy buen día. No sé si Elena tiene algunas palabras de cierre para despedirse. Solo para agradecerles a todos y todas. Fue un gusto y un honor también compartir con cada uno de ustedes. Así que muchos éxitos y me encanta también ver caras conocidas. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, buen día.